Arriba, compañeros y compañeras que vienen. Arriba los carteles, arriba los aplausos, porque vamos a escuchar al futuro jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a recibir a Leandro Santoro. Para florecer, llévala siempre contigo, no la dejes apagar. Canta con cuatro latidos para Buenas noches. Qué lindo día, ¿eh? Qué lindo día, cuánta gente. Sorprende la coherencia discursiva de las compañeras. No solamente por la solidez de sus argumentos, sino por la consecuencia argumental que se ha logrado construir. Ni Paula ni Barbie se habían juntado antes para charlar, pero hicieron discursos que tranquilamente podían ser complementarios. Mientras los escuchaba pensaba, yo tenía pensado decir esto, tenía pensado decir aquello, y al rato me di cuenta que eso era producto de una unidad política o una unidad de concepción. Dice que no escuchan acá, así que... Bueno, pero ahí no escuchan. Bueno, esto es la democracia, conciliar intereses contrapuestos, ¿no es cierto? ¿Saben cómo haría el PRO? Resolvería el tema a favor de sus amigos nada más. Nosotros tratamos que escuchen todo. Bueno, estamos frente a una situación diferente a la que teníamos en las PASO. Se reconfiguró el sistema político argentino. Hay que ser muy necio para no darse cuenta que hay un nuevo polo, una nueva derecha que está reconfigurando la política argentina y la política en la ciudad. Es la alianza entre los halcones del PRO y la derecha fanática de La Libertad Avanza. Es una alianza que propone una nueva agenda, más reaccionaria, más injusta, más insensible, más mercantilista. Y esto está provocando que se construya una nueva frontera a partir de un eje en disputa, que es el sentido de la democracia. Hay una idea de democracia minimalista, hipermercantilista, que provoca una suerte de lógica económica expandida a todos los órdenes de la vida, que es la que con mucho orgullo pareciera ser están llevando adelante los intelectuales orgánicos de esta derecha fanática. Ya lo dijimos muchas veces, se inspiran en Trump, en Bolsonaro, en todas experiencias que generaron frustración y fractura en las sociedades donde se llevaron adelante. La pena es que se da en un contexto donde se supone que después de 40 años de democracia recuperada, uno debería pensar en cómo cumplir ese compromiso ético de la democracia del 83, construyendo mejores condiciones de igualdad, de inclusión social, de desarrollo económico, de sustentabilidad ambiental. Nosotros nos imaginábamos eso en la campaña. Estábamos pensando un plan de gobierno que le proponga a la ciudad de Buenos Aires un salto cualitativo frente a lo que tenía. Y hoy nos encontramos discutiendo lo elemental. Si tiene o no tiene que ser pública la educación, si tiene o que no ser pública la salud, si el Estado tiene que cumplir un papel en la distribución del ingreso o no lo tiene que cumplir. Se ha resignificado la discusión en la ciudad de Buenos Aires con el resultado de las PASO. A partir de ahora ya no estamos discutiendo cómo gestionar lo público solamente, estamos discutiendo cómo defender el Estado, cómo defender la sociedad, cómo defender la política. Estamos discutiendo si las personas tienen que resolver por sí mismas sus problemas o si la sociedad tiene que construir instrumentos que permitan garantizar un horizonte de igualdad. Desde la ultraderecha o la derecha fanática vienen a plantear teorías que se remontan incluso a la idea del darwinismo como explicación del orden natural de las cosas.
Cada uno debe defenderse como puede y es la supremacía del más apto el que permite la continuidad de la especie. Hablan de un individualismo absoluto donde el Estado se retira y deja que el mercado sea el que resuelva las condiciones de vida de la gente. Y se olvidan, por supuesto, que en esa lógica, además de ganadores, hay perdedores. Y se desentienden de las consecuencias de quienes pierden, porque además suponen que ellos son la expresión de la superioridad moral, intelectual, hasta incluso estética de la sociedad. Y plantean de esa manera un discurso que yo pensé que estaba desterrado. Hay ciudadanos de primera, hay ciudadanos de segunda, hay ciudadanos bellos estéticamente y hay otros ciudadanos que no encajan dentro de esos parámetros. Somos, decían algunos, moralmente superiores, estéticamente superiores. No hace falta que les diga a ustedes lo que eso significa. Una sociedad jerárquica que excluye, que determina una frontera no en función de horizontes políticos, sino en función de condiciones naturales, casi biologicistas. Por eso entraron los discursos de venta de órganos y venta de bebés y de libre portación de armas, porque hay una profunda deshumanización del debate político. Y ahí vinimos nosotros a cuestionarlo. Nosotros teníamos una propuesta que estaba focalizada en la necesidad de recuperar la educación pública, terminar con la falta de vacantes, ayudar a los inquilinos y a las inquilinas para que puedan alquilar, pensar un modelo de expansión de la infraestructura urbana para que el subte llegue a todos los barrios, pensar en un programa de salud mental que asista a aquellas personas que les cuesta la vida vivir de esta manera. Y lo seguimos teniendo, por supuesto, a esto vinimos también, a reafirmar nuestro compromiso con estas políticas. Pero hoy es algo más importante que esto. Venimos a recordar y a reafirmar el compromiso más importante que tiene esta fuerza política, que es el compromiso con la vida, con la igualdad, con la libertad, con la dignidad del ser humano. Es el compromiso a no dejar que ningún argentino y ninguna argentina perezcan sin que el Estado los asista. Es el compromiso que tenemos por la igualdad en la construcción de una sociedad donde las personas puedan definirse un proyecto de vida. Y para esto no alcanza solamente con la libertad. La libertad, como la plantea la derecha, es la libertad negativa, es el Estado que tiene que poner un límite al avance sobre el individual. Pero esa es una lectura del siglo XIX, cuando los estados absolutos eran los que determinaban solamente la vida de las personas. Hoy el poder se concentra en términos económicos y es el mercado concentrado el que define, por ejemplo, de qué manera se van a desarrollar las biografías. Fíjense ustedes con el robo, por ejemplo, de datos o con los monopolios que terminan fijando precios arbitrariamente. Ahí hay poder concentrado. Y eso se hace en nombre de la libertad de mercado, una libertad fundamentalista que destruye el tejido social. No está en juego la libertad en la Argentina, por lo menos la libertad en términos negativos. Lo que está en juego en nuestro país y en esta ciudad es la justicia. Nosotros somos la expresión de la justicia social, la justicia ambiental, la justicia fiscal, la justicia económica. Por eso peleamos, para que haya más libertad. Desde el discurso de la derecha reaccionaria alcanza con que haya menos Estado, pero para que haya más justicia. Además de mejor Estado, hace falta que haya menos arbitrariedad, menos negocio, menos corrupción, menos egoísmo. Por eso nuestro horizonte define que hay que construir una sociedad justa, con salarios justos, con impuestos justos, con ganancias justas, con equilibrio social y ambiental. Por eso peleamos los que estamos acá. ¿Por qué queremos regular los mercados de alquileres temporarios? Porque creemos que es injusto que venga uno, dolarice una propiedad y dolarice todo el mercado de alquileres.
Entiendo a qué persona particular que lo haga. Entiendo si el Estado no le pone un límite. Pero el Estado está para construir la igualdad. La derecha habla de una suerte de orden natural. Dejen que el mercado organice todo, que así vamos a estar mejor. Y es mentira. Eso es la ley de la selva. La igualdad es una construcción política que nos da orgullo porque es fruto de la razón. Y entonces, para construir igualdad, el Estado tiene que arbitrar los medios para defender a todas y a todos, para incluir a los más desfavorecidos, para tenderle la mano solidaria al que está en situación de calle y no decir que vive en un cajero automático, como afeando la ciudad. Está para ponerle límite a la motosierra que viene a plantear el fin de las jubilaciones públicas y el fin de la seguridad social. La política está para defender el CONICET, la política está para defender la Universidad de Buenos Aires, para defender los recursos naturales, para defender los espacios públicos. La política está para defender a la gente frente al poder absoluto del egoísmo que viene a terminar con la democracia. Hace meses que venimos diciendo esto, pero increíblemente tuvo que venir una revista inglesa, conservadora como The Economist, para alertarle al círculo rojo de la Argentina, que estaba en peligro la democracia porque desde el fanatismo se va al extremismo y desde el extremismo se va la violencia y la violencia destruye el pacto democrático. Por supuesto que yo quiero ser jefe de gobierno para defender a la gente y para darle un sentido social al aparato del Estado. Todos ustedes nos han escuchado a lo largo de esta campaña comentarles cuáles son nuestras propuestas. Pero como estoy preocupado hoy, he decidido darle un enfoque más nacional a este debate. Porque tenemos que construir una nueva alianza social. Y cada vez que voy por esta parte se me va la voz. Me recomendaron que tenía que tomar un té de orégano. Me resisto, pero lo voy a tener que hacer. Bueno, decía, es una pelea obviamente local. Obviamente local. A ver, no hace falta ser un gran analista político para interpretar lo que está pasando hoy. Si Javier Milei dice que en caso de ser presidente, quien le va a dar gobernabilidad va a ser Mauricio Macri. Es obvio que la contrapartida de eso implica un acuerdo en la legislatura porteña entre los libertarios y un posible gobierno de Jorge Macri. Gobierno que, como todos sabemos, no va a suceder porque les vamos a entrar al balotaje y se los vamos a ganar. Pero en eso piensan realmente. En armar un nuevo bloque de poder. Un bloque de poder que viene con un rayo mercantilizador para privatizar todo, para desregular todo. Y a eso hay que oponerle una nueva construcción política. Les decía que está en discusión el sentido de la democracia, la idea de la democracia. Ellos tienen una mirada minimalista, nosotros tenemos una mirada maximalista de la democracia. Una concepción de la justicia que es mucho más que el poder judicial, una concepción de la justicia que es una idea de la libertad, de la igualdad, de la dignidad. Entonces vamos a tener que tener una construcción amplia y aprender a articular con sectores sociales y políticos que no se nos parecen. Yo les pido hoy nuevamente, como lo dije la vez pasada, que me ayuden a construir una gran coalición social, con radicales, con socialistas, con independientes, con gente del progresismo que por ahí no estaba acostumbrada a votarnos, pero que tiene una sensibilidad parecida a la nuestra. Porque se da cuenta que cuando se pone en discusión el nunca más y el documento de la CONADEP se ponen en cuenta y se ponen en discusión 40 años de consenso democrático. Hay que ir a buscar al progresismo racional,
que tiene ganas de construir un proyecto popular de mayorías, hay que ir a buscar a las compañeras y a los compañeros que en algún momento del camino bajaron los brazos y decidieron volver a sus hogares. Ese es el trabajo que tenemos. Y yo sé que en este contexto donde el poder económico está blindando al poder político, nos faltan ejemplos, nos faltan motivaciones, nos faltan utopías. En realidad, creemos que nos faltan porque en nuestra historia hay más de un ejemplo para tomar. A los que vienen del peronismo les pregunto, ¿qué hubiese pensado Eva Duarte de Perón si cuando le tocó luchar por el sufragio femenino hubiese dicho no se puede? Les pregunto si tenemos permitido no llevar adelante esa máxima histórica que nos encomendó Eva no solamente a los peronistas, sino a los argentinos, de levantar su nombre y de llevarlo como una bandera a la victoria. Si hoy está en discusión la justicia social, hay que levantar el nombre de Eva Perón y llevarlo como bandera a la victoria. Yo les pregunto también a ustedes, si hoy que está en discusión el nunca más y la existencia del Estado terrorista que azotó a nuestro país desde 1976, no tenemos la obligación de inspirarnos en las madres y abuelas de Plaza de Mayo que frente a toda la adversidad de la dictadura tuvieron el coraje de dar vuelta a la plaza para reclamar la aparición con vida de sus hijos. Y cuando se dieron cuenta que tal vez sus hijos no estaban, lucharon por los hijos de su compañera y lograron que los nietos desaparecidos aparezcan, como mi compañera Victoria Montenegro, que es una bandera, con Estela de Carlotto, que es otra bandera, con Eve, que es otra bandera. ¿Cómo podemos mirarlas a la cara a ellas y decir que no podemos dar esta pelea si ahí tenemos una inspiración concreta que incluso está viva? Obviamente que es difícil. Tenemos enfrente gente que reivindica la dictadura, que ha ido a acompañar a Videla y a tantos otros genocidas hasta el último momento. Es terriblemente doloroso, pero el ejemplo de lo que les acabo de contar necesariamente nos tiene que inspirar. También sé que esta nueva derecha fanática, además de ser antiigualitaria, antiprogresista, es profundamente antifeminista. Y ahí está el tercer ejemplo que tenemos que ver. Hace 6 o 7 años atrás hubiese sido impensado para cualquiera de nosotros imaginarnos que el Estado argentino iba a reconocer el derecho a las mujeres y a las familias a decidir su proyecto familiar y permitir la interrupción voluntaria del embarazo. Y sin embargo se consiguió con la lucha de cientos de miles de pibas y de pibes en todo el país que se animaron a levantar los pañuelos verdes y las banderas verdes para reclamar un derecho que era justo, un derecho que estaba siendo pisoteado por el patriarcado y por el machismo. Y les decían que era imposible y sin embargo lo lograron. Y hoy tenemos no solamente educación sexual integral en los colegios, sino también interrupción voluntaria del embarazo, reconocimiento a las identidades de las diversidades sexuales. Una agenda de derechos que es envidia en el resto de los países del mundo porque hemos logrado poner en pie la dignidad de las mujeres, poner en pie la dignidad de los hombres y mujeres que luchan, poner en pie la dignidad de los pueblos libres de América Latina que se inspiraron en nosotros, como decía Bárbara anteriormente, como en 1918 se inspiraron para hacer la reforma universitaria. Fue Argentina y es la ciudad de Buenos Aires la fuerza
social, el movimiento cultural, que está a la vanguardia de las agendas progresistas. Así que desde esa historia, a levantar un gran movimiento cultural para terminar con los negocios en la ciudad de Buenos Aires que favorecen unos pocos. Lo dijimos en la primera parte y lo repetimos ahora. Con nosotros en el gobierno se termina la venta de tierra pública, se deroga el código urbanístico, se terminan las excepciones al código de planeamiento, se termina la timba de la especulación inmobiliaria y hay un Estado que viene a recuperar el espacio público para la gente. Con nosotros en el gobierno, palabra de honor, se termina la insensibilidad de hacerse el pelotudo frente a la falta de vacantes y se construyen las escuelas que hacen falta para que ningún chico ni ninguna chica de esta ciudad tenga que esperar a que le salga el turno en suerte. Con nosotros se termina la indiferencia frente a la necesidad del que no puede alquilar porque no encuentra quien le renueve el contrato de alquiler. Y aparece un Estado que se activa inteligentemente para garantizar que esos derechos se puedan cumplir. Con nosotros, finalmente, el Estado recupera su condición de dignidad humana, la sociedad recupera su condición de dignidad política y esta fuerza va a entrar al balotaje, va a dar la sorpresa y el 22 de octubre va a festejar que por primera vez en 11 años vamos a cuestionar el poder real hasta que ganemos la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias y a seguir militando, carajo.